Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo, como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida a este tiempo de la palabra. Amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra y, por supuesto, estudiarla y apreciarla cada día más. Mis amados hermanos, estamos originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, para todas las naciones. Saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes, quienes nos acompañan permanentemente en esta programación. Para todos mis amados hermanos, pastores, líderes y todos nuestros amigos de Israel Casa Integral, bienvenidos. Una semana, sin lugar a dudas, apasionante. Apasionante porque nos hacemos una pregunta que tantas veces ha resonado en el ambiente, en la religión, en la doctrina, en la iglesia, en la cajal, en las redes sociales, ni se diga. Muchas de las veces cuando nos cuestionamos algo que tiene que ver con la palabra, pues aparecerán todo un número, o mejor un sinnúmero de opiniones. En muchas ocasiones opiniones de carácter personal, en otras opiniones de carácter teológico, en otras de carácter gnóstico, en otras de carácter ateo, en otras de carácter especulativo, en otras de carácter sin sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos estamos preguntando realmente si la Kadosh Torah, nuestra Biblia, hablemos de la Biblia en el sentido del compendio de libros, desde la Torá, los primeros 5 libros de la Kadosh Torah de la Biblia, y todo el Tanaj y todo el Brit Hadasha, lo que conocemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Tanaj, el Brit Hadasha, todo el libro, dice la palabra, que ha sido inspirado. ¿Inspirado por quién? Por el autor y consumador de la vida, el creador de todo lo visible y lo invisible. Él ha puesto a lo largo de todo el recorrido bíblico, desde el Aleph hasta la Tap, ha puesto hombres. Y por supuesto no fueron hombres perfectos, por supuesto que no fueron hombres absolutamente santos en el sentido de lo que significa la palabra Kadosh. Hombres de propósito, hombres de llamado, hombres en el sentido de ser obedientes, en el sentido de tener fe, que fueron usados en diferentes tiempos, en diferentes momentos, aún en diferentes localidades dentro de una zona determinada. Y ellos a su vez escriben lo que Hashem establece en sus corazones que deben escribir. Esa inspiración de la Biblia nos da de hecho de antemano una legítima firma, si me permiten usar esa expresión, la firma de Hashem, que establece que todo lo escrito en este documento es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. Es decir, que conforme a todo lo que en él está escrito, en el manual de vida, en el manual de instrucciones, cuando caminamos en esta obediencia, como lo vimos el día de ayer en el libro de Josué, todas las cosas nos ayudan para bien. Dimos el programa inicial de esta semana 3 aspectos, los voy a retomar. El primer aspecto, muy esencial y muy básico, enfrentarnos a una pregunta. ¿Existe o no existe la eternidad de la palabra? La eternidad de la creación, la eternidad de la Biblia. Y la pregunta surge de especial cuando muchas gentes a nuestro entorno, ministros incluso de la palabra, dicen entre sus enseñanzas que la Torá y todo lo que tiene que ver con el Tanaj,
las costumbres bíblicas, mejor que las costumbres bíblicas, utilicemos mejor la expresión, las convocatorias, las santas convocatorias, como lo indica el libro de Levítico en el capítulo 23, ya fueron abolidas. Que el día de Shabbat ya fue abolido. Que los diezmos incluso ya fueron abolidos. Que Deuteronomio 28, vayamos un momento a Deuteronomio capítulo 28, pastor, ¿por qué le causa risa? Me causa risa, hermanos, porque cuando yo pregunté alguna vez a alguien que conoce de la palabra, por supuesto, le pregunté que si era cierto que todo lo que está escrito en el Tanaj, particularmente en la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, estaba abolido, y me dijo, por supuesto, está totalmente abolido. Ya eso no existe más. Los sacrificios y todos esos ritos y todas esas tendencias del antiguo pacto ya no existen. La gracia de Hashem, la gracia de Jesús para el nivel 2, ya la gracia. Y pareciera ser que la gracia la hemos tomado como una licencia para pecar. De hecho, creo que hay un libro que alguna vez leí que tiene justamente ese título. La gracia. Una licencia para pecar. Pero no, mis amados. El hermano a quien consulté la pregunta sobre esa continuidad o eternidad de la palabra me dijo que todo estaba abolido, que ahora, repito, todo era nuevo. Y le hice la pregunta puntual con el libro de Devarim, capítulo 28, Deuteronomio, capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas verajá, todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Adonai tu Elohim. Bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Amén. Adonai derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Y continúan las bendiciones. Y en el verso 12 nos dice, te abrirá Adonai su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Amén. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Y vemos que este texto maravilloso, y empecé por un lugar que Adonai me puso porque no era mi programa o es mi plan precisamente dar comienzo en este punto, pero es maravilloso porque preguntando con alguien acerca de esta situación me dijo que evidentemente estos documentos, estos textos ya habían sido abolidos. Volvamos al punto. Si fueron abolidos, entonces estas bendiciones establecidas en Devarim capítulo 28, pues ya no tienen parte ni contigo, ni conmigo, ni con absolutamente nadie en la humanidad, porque algún pensante filosófico, teológico y todas estas hermenéuticas y todas estas ciencias que hoy estudian la palabra de Dios han considerado que esto fue abolido. Es decir, que según esa expresión, pues este tema ya no tiene ninguna validez y como tal no tiene ninguna eternidad. Entonces, este mismo libro nos continúa diciendo en el verso 15, y acontecerá que si no oyeres la voz de Adonai tu Elohim para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Pero es que esa parte no la leemos. 11 maldiciones escritas allí cuando no escuchamos la voz de Adonai. Es decir,
que si el hombre en su sapiencia, en su modernidad, ha decidido a mutuo propio abolir, desconocer, omitir, negar la palabra eterna de Hashem, pues muy claro dice este texto que si no oímos, si no escuchamos la voz de Adonai en nuestro diario vivir, pues ninguna de estas bendiciones podrá venir para nosotros. Entonces, preguntándole a aquel querido amado pastor sobre este tema puntualmente, le dije, entonces significa que todas las bendiciones de Devarim capítulo 28 ya no existen más, pastor. Me preocupa eso. Yo quiero ser bendecido. Como diríamos en el argot 2, bendecido, prosperado y en victoria. Y me dijo, bueno, no, tampoco así. Ese capítulo ese sí, me parece que ese sí es importante. Me parece que ese sí debemos considerarlo y ese sí creo que esté vigente. Entonces significa, mi amado líder, pastor, maestro, que nosotros podemos elegir a nuestro acomodo, según nuestro beneplácito, según nuestro beneficio personal, algunos textos de la Torá que me convienen y algunos que definitivamente no me parecen, con los cuales no estoy de acuerdo. Pues mis amados hermanos, este es el conflicto que tenemos hasta nuestros días. Realmente me impresiona y la verdad me preocupa de hecho también cómo las redes sociales se manifiestan cada quien con su pensamiento. Claro, por supuesto, tenemos libre albedrío, tenemos el discernimiento, tenemos la libertad de culto, tenemos la libertad de expresión, tenemos la libertad de tantas libertades que pues cada quien hace lo que cree que le parece que es lo correcto que tiene que hacer. En materia de Torah, estoy hablando en materia de la palabra. Entonces, cuando viene Levítico 23, y perdóneme, voy por algún lugar que Adonai me está llevando porque no es justo lo que tengo preparado hoy y ya entraré a mi material como tal, pero Levítico 23, creo que he insistido mucho sobre este tema. Levítico 23 nos dice, habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel. Por favor, présteme mucha atención a la lectura. Recuerden, papel y lápiz. Y recuerden, cuando leemos un texto bíblico, tenemos por supuesto que leer, puntualizar, analizar, observar, describir cada texto que leemos. Porque evidentemente las convocatorias, las santas convocatorias del año hebreo, bíblico por demás, no el año romano, ni las fiestas romanas, ni tanta tradición cultural, no. La Biblia, ¿qué dice la Biblia? Pues estas convocatorias nos indican que son las convocatorias solemnes de Adonai, las cuales serán proclamadas, y lo dice textualmente, como santas convocatorias. Y las anuncia. Pero dice que estas santas convocatorias corresponderán a los hijos de Israel, a la casa de Israel. Entonces allí surgen otras inquietudes, otras polémicas, otros youtubers polemizando y generando opiniones y generando de pronto en algún fondo doctrina, pero más que doctrina y opiniones, generando caos. Tenemos un caos total a través de las redes sociales con respecto a los textos de Torá, que son absolutamente claros, que son absolutamente entendibles para una mente medianamente normal como cualquiera de nosotros. Solo la lectura de la palabra nos habla con una voz viva. Y entonces muchas personas dirán, bueno, yo no soy hijo de Israel, yo no nací en Israel, yo no soy de la tribu de Judá, yo no pertenezco a ninguna tribu. Pero recordemos, mis amados hermanos, que la palabra también nos dice que esta palabra, que la Torá fue entregada a la casa de Israel y aún al pueblo extranjero.
y aún al pueblo extranjero. No olvidemos que Israel, siendo un pueblo migrante, estando en Egipto, allí en el monte Sinaí recibe las tablas, las palabras mejor, y allí mismo estaban junto con ellos, y para la gloria de Hashem permitió que así fuese, habían junto con ellos otros pueblos, de muchas otras nacionalidades, seguramente de muchos otros lenguajes, de muchas otras lenguas. Estuvieron allí y todos ellos recibieron, sin acepción de persona, o de cultura, o de idioma, o incluso de color de piel, recibieron la Torá. Todo este proceso que estoy llevando, mis amados, es para llegar, repito, a una sola conclusión. El hombre ha considerado que la eternidad de la palabra no existe. El hombre ha considerado que las convocatorias de Levítico 23, para mencionar, entre otras, aún los mandamientos como los conocemos, que realmente son las misbot, las ordenanzas, o mejor aún, las palabras, pues tampoco corresponden. Entonces, mis amados hermanos, este es un asunto extremadamente delicado y preocupante, porque si en el corazón de los creyentes, en el primero, en el segundo o en la Kadosh Torah no hay claridad respecto a este punto, mis amados hermanos, entonces definitivamente no sabremos aún siquiera para dónde vamos caminando, porque evidentemente no tenemos, repito, el propósito de la palabra. Ayer dimos comienzo entonces, para retomar, hablando del principio de la pregunta, la inquietud de la semana. Tenemos claridad qué es la eternidad de Adonai, tenemos claridad respecto a la eternidad de la palabra, porque recordemos que Hashem es la palabra viva, Él es la Torah viviente. Y dimos comienzo con el libro de Juan en el capítulo 10, verso 28, diciendo: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie me las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Aquí no dice que el Padre y yo somos dos. Aquí no nos habla de esta teoría moderna, virtual, youtuber de dualidad, ni mucho menos nos habla de una doctrina de Trinidad como durante tantos años seguramente conocimos. De hecho, hay algún texto que no voy a estar puntualizando ahora sobre ese tema, pero nos dice: y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya en uno de los programas anteriores de aquí, de Torah al Instante, vimos lo que significa textos interpolados, es decir, textos que se añadieron. Y esa añadidura ha generado todo tipo de polémica doctrinal, entre otras cosas, porque si miramos la versión hebraica original en sus originales, nunca dijo bautícense o tevilá, hagan tevilá en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Hay una añadidura teniendo en cuenta que los traductores como la Reina Valera, que tengo justamente aquí en mis manos, pues viene de un origen o de un trasfondo católico, por lo tanto ellos hicieron esa añadidura al texto, y al hacer esa añadidura pues viene el conflicto si haces tevilá o bautismo en el nombre de Yeshua o en el nombre de la Trinidad, y todas esas polémicas, y sobre eso el pueblo entra en conflicto, el pueblo entra en controversia, el pueblo entra en división, el pueblo entra en guerra, en desacuerdo, porque no estudiamos la palabra. Y repito, lastimosamente, las redes sociales se han convertido más que en una bendición de información y de educación, se han convertido en líneas de desinformación que provocan caos, que provocan conflicto, que provocan división, que provocan que las gentes hoy incluso se aparten, aunque sus corazones estén gozosos de ir a Torah y de entrar a Shabbat y de conocer de las convocatorias. Estas desinformaciones están generando que las personas hoy simplemente digan: prefiero no saber de nada, porque uno dice una cosa, el otro dice otro, el otro dice que así, el otro dice que así no.
hermanos, por favor. Para ello, por supuesto, tenemos que ser absolutamente disciplinados en el estudio de nuestra palabra. Recuerden amar la palabra, estudiar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. ¿Y cómo logramos esto? Pues es el propósito de Torah al Instante, traer estos temas elementales, básicos, sencillos, de una manera muy tranquila, pedagógica, si puedo utilizar el término, de tal manera que logremos hacer claridad a muchas malas confusiones, interpretaciones y, entre comillas, doctrinas que se han ido generando. Así es que, una vez dimos comienzo a nuestro programa, definimos la palabra eternidad a la luz del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y vimos en la definición de la lectura que la palabra eternidad, bueno, tiene un origen, y lo mencionamos ayer a través del latín, de principio o sin principio y sin fin. Y mencionamos quién es sin principio y sin fin, nuestro amado Yeshua en el Salmo 90, lo veremos probablemente un poco más adelante y en detalle. Pero recordemos que vimos una segunda palabra muy cercana a eternidad, y es la palabra sempiterno. Y con la palabra sempiterno recordemos que nos habla, aunque tiene un significado muy cercano también a eternidad, nos dimos cuenta que significa algo que tuvo un inicio, pero que no se puede o no se establece su fin, un sempiterno. Esos dos vocablos tan importantes bíblicamente, están escritos en la Biblia, tanto el uno como el otro, son el punto de partida para nuestra semana de trabajo. Y en esta semana de trabajo, a través de estos textos que hemos ido desarrollando, tenemos como propósito, repito, que en el corazón de cada uno de nosotros haya claridad sobre este texto maravilloso que es nuestra Biblia, el fundamento, la base, el principio, la Torá, y de allí en adelante el contenido de todos los libros que la componen. La creación entonces, por lo tanto, desde el mismo momento de la creación, Adonai infunde el aliento de vida en el varón, en el ish, en la varona, en la isha, los instruye, los lleva inmediatamente en el día sexto que fueron creados, formados, los lleva inmediatamente. Lo primero que hace Hashem es tomar la creación del varón, de la varona, la formación, y los trae inmediatamente a la convocatoria más importante que tiene toda la Biblia. La convocatoria más importante, regresemos un momento a Levítico 23. Vayan ustedes con su Biblia, por favor. Vayan un momento de regreso a Levítico 23. Y observen que anuncia las convocatorias, las santas convocatorias. Sabemos que hay o tenemos 7 santas convocatorias que anualmente repetimos. En cada año hay un ciclo anual de la Torá y repetimos cada una de estas convocatorias hasta el tiempo de la venida de nuestro Mashiach. Pero el verso 3 dice puntualmente: 6 días trabajarás, mas el séptimo día será día de reposo. Santa convocatoria es, por favor, mis amados hermanos, familias, varones, parejas, matrimonios, hijos, creyentes que me escuchan. Shabbat es una santa convocatoria. Shabbat no es un asunto de tradición. Shabbat no es un asunto de cultura. Shabbat no es un asunto de judíos. Shabbat no es un asunto de una denominación. Shabbat es una ordenanza establecida por el Padre para toda la humanidad. Norte, sur, este u oeste, toda la humanidad. La primera convocatoria, la más importante convocatoria de toda la Biblia, no es el domingo. Sunday no es el día del sol. La Santa Convocatoria nos habla del día de reposo, el día de Shabbat. Hermanos, soy insistente en este punto porque puedo decirlo con absoluta libertad que durante años de mi vida espiritual nivel 2 y aún ejerciendo el pastorado en el nivel 2,
Por supuesto, nos congregamos el día domingo, por supuesto pasaron años congregándonos el domingo y por supuesto juzgué de alguna manera o tuve controversia con aquellos hermanos que en algún momento me hablaron de reunirnos en Shabbat. ¿Por qué? Porque obviamente fui formado en un instituto del nivel 2. Fui formado en una doctrina del nivel 2, fui formado en una teología del nivel 2 y fui formado apartado de la Torá, entonces desconocía la verdad y por supuesto enseñamos durante muchos años una verdad a medias. Una verdad a medias que la consideramos extraordinariamente. Por lo tanto, nos congregamos el día domingo. Pero sin embargo, Hashem viene trabajando con cada uno de nosotros, ustedes y nosotros, y en el proceso de la línea de vida, Hashem nos toma, nos enseña, nos muestra, nos trae a la lectura. Pero lo interesante es que lo leemos, lo predicamos, lo enseñamos, pero no lo vivimos. Entonces el libro de Shemot, capítulo 20, acompáñenme por favor al libro de Shemot, Éxodo, capítulo 20. ¿Cuántas veces, amado hermano, del nivel 1, del nivel 2, de la religión tradicional y del evangelio, o del protestantismo, si quiere llamarlo de esa manera, cuántas veces han leído, les han predicado y les han compartido en escuela bíblica, escuela dominical, el profeta, el maestro, todos los que han pasado por nuestras congregaciones nos han enseñado en algún momento Éxodo capítulo 20. Eso es tarea de niños, tarea de jóvenes, tarea de adultos, en cualquier nivel del estudio de la palabra. Y en Éxodo capítulo 20, Shemot capítulo 20, Aseret Havibrot, aquí nos habla de las palabras, el decálogo. Y habló Adonai todas estas palabras. No dice estos mandamientos. Los títulos que tenemos aquí en estas Biblias o en nuestras Biblias son interpolaciones también, son textos que se agregan a los escritores, los traductores bíblicos, los han agregado justamente para tratar de ayudarnos a comprender mejor la lectura. Entonces en estas versiones tenemos que el título que aparece para Éxodo 20 es los 10 mandamientos, y se nos quedaron en el corazón los 10 mandamientos, por lo menos el título. Porque si le pregunto a muchos de ustedes cuáles son los 10 mandamientos, probablemente usted se acordará de uno por ahí de como que no robar, como que no matar, no desear la mujer del prójimo, como que hay que amar a padre y madre. Eso creo que también es un mandamiento. Pero siempre que hacemos la encuesta respecto a los 10 mandamientos, normalmente todos decimos la verdad, no lo sé. O sea, yo sé que, pues sí, que yo me acuerde, pues que uno no robar, no mentir, no pagar impuestos. Bueno, eso creo que sí, no me acuerdo. Bueno. El verso 1 habla con suficiente claridad y nos dice, habló Adonai todas estas palabras. Lo que Adonai nos entrega, más que mandamientos, son palabras que tienen poder. Recuerden Hebreos 4:12, la palabra viva, eficaz, penetrante, que tiene poder de creación, la palabra creadora. Y dijo Adonai, sea. Es el poder de la palabra creadora. Y dijo Adonai, sea sano, y eres sano. Y dijo Adonai, sea bendecido, y soy bendecido, y bendito en ti serán las familias de la tierra, dijo Adonai a Abraham, y multiplicaré tu descendencia. La palabra. Y aquí vemos que Éxodo capítulo 20 nos habla de estas palabras. Y lo primero que nos dice es que no tendremos ningún ídolo ajeno delante de él. ¿Y cuántos ídolos tenemos hoy? Tenemos ídolos en los deportes, ídolos en la música, ídolos en el cine, ídolos en el automóvil, en la ropa, en las joyas, ídolos en la comida, ídolos, adicciones y demás. Además, incluso tengo un ídolo en el esposo, un ídolo en la esposa, un ídolo en los hijos.
Todos estos ídolos tenemos que considerarlos. Pastor, entonces está usted diciendo que no puedo amar a mi esposo, a mi esposa. De ninguna manera. Ámalo con todo tu corazón. Pero por encima de amarlo con todo tu corazón, ama por encima de todo a Hashem. Bueno, no voy a hablar de las 10 palabras, pero sí quiero que entremos al verso 8 para seguir la línea de nuestro tema. Acuérdate, por favor, para todos aquellos que desconocen la Torá que fue abolida, y los mandamientos, y las palabras que fueron abolidas, y las convocatorias que fueron abolidas. Hashem sabía, por supuesto, por favor, con absoluta claridad que esto ocurriría, y que los teólogos y las doctrinas eliminarían las palabras pronunciadas por él. Entonces en el verso 8 de Éxodo capítulo 20 nos recuerda dulcemente y enérgicamente por demás, y nos recuerda, acuérdense, acuérdense del día de reposo para santificarlo, porque además de todo lo que hemos visto, el día de reposo, el día de Shabbat, es un día santo. Shabbat es un día santo. Y dice que al momento de la creación del varón y la varona, el Ish y la Isha, trae su creación, coloca al varón y a la varona y les dice, he aquí toda la creación, en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día, en el quinto día, y ustedes, mis amados, en el día sexto. Ahora tomen asiento, por favor, porque les enseñaré toda la creación y les entregaré este huerto para que lo cuide. Al varón le indica, para que lo cuides, para que lo labres, y te doy autoridad sobre todo lo que he creado. Y tú estarás entregado al cuidar y a dar nombre a toda esta creación. Y también incluso te entregaré ayuda idónea para que así lo hagas. O ayuda contraria, que creo que es la expresión más correcta, ya sobre eso he hablado en otros programas. La ayuda contraria. En este orden de ideas dice entonces, acuérdate de guardar el día de reposo. En ningún momento dice el día de reposo será anulado, el día de reposo será cambiado para día domingo. El día de reposo, si tú quieres celebrarlo, estaría bien. Yo te bendeciré si decides hacerlo. Si decides no hacerlo, igual, cuenta con mi bendición. No, mi amado hermano. Con Adonai no jugamos este tipo de juegos, este tipo de negociaciones de hombres. Él nos da una ordenanza y nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero en el séptimo día, en el día de Shabbat, día de reposo para Adonai tu Elohim, no hagas en él obra alguna tú, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días Adonai hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿En qué parte, mis queridos amados teólogos y maestros, dice aquí o en alguna parte de tu Biblia, que creo que tu Biblia es exactamente la escritura que tengo en mis manos, dice que Adonai abolió, suprimió, canceló, retiró las ordenanzas o las palabras? ¿En qué parte de tu Biblia dice que vamos a cambiar el día de reposo, que es el día santificado de Adonai, por el día del sol, el día domingo? ¿En qué parte, mi amado hermano? Padre, dirígenos en todo esto. Porque si bien es cierto que la palabra escrita, la palabra de Adonai, la Torá, es el manual de vida para toda la raza humana, es decir, para la creación del varón y la varona, y a partir de ellos para toda la humanidad. Pues también es cierto, repito, entender, mis amados hermanos, que hoy por hoy los siglos y los tiempos que han ido pasando, las culturas, las naciones, empiezan a generar una serie de mitos, de formas, de culturas, de prácticas en todos los sentidos, y en el proceso se han ido perdiendo y desapareciendo la esencia de la Kadosh Torah.
Pero gloria al Eterno, justamente ahora estamos en el mejor momento, porque ahora estamos en ese proceso de recuperar lo que se había perdido. Estamos en ese proceso de recuperar el valor de la palabra. Estamos en ese proceso de recuperar lo que el enemigo nos había querido retirar. Tenernos en la oscuridad, tenernos en la condición de pecado, en la ruina, en la miseria, en el cansancio, en la debilidad, en todo lo pecaminoso. Y Hashem nos trae de su mano y nos trae a la luz y nos entrega su Kadosh Torah, la verdad verdadera. Así es que hoy, en la medida que el humano, el ser humano, el hombre, la ciencia todavía tiene dudas al respecto, entonces los científicos, los arqueólogos y todo tipo de investigaciones de toda manera, el ADN y la tecnología láser y los satélites buscan la manera de establecer si evidentemente este libro es real, si evidentemente esta palabra es verdad. Y lo interesante es que cada vez que a un hombre o una ciencia o un científico o un filósofo, como quieras llamarlo, levanta una voz contraria a lo que escrito está, Adonai hace justicia. Y se encarga precisamente que hasta nuestros días, cada día que ocurre hoy, cada día, aparecen en las excavaciones, aparecen en todos los estudios arqueológicos, las pruebas indubitables, absolutamente indubitables, de que todo lo que está escrito en este libro es absolutamente la verdad. Bueno, para algunos seguramente significará tiempos, años, y necesitan pruebas para establecer si esto es así. Pero para otros, quienes creemos en la fe por la certeza, quienes creemos en la emuná por la confianza, quienes creemos en la bitahón por la gracia de Hashem, pues no necesitamos entrar a corroborar lo que escrito está, porque como dijo Hashem, escrito está. Escrito está. Y es así como nosotros vemos cómo el mismo Hashem nos testifica y nos da la fuente de vida y nos lleva de la mano para mostrarnos a través de los textos, y cada paso que Hashem dio y cada palabra que Él dio nos establece, nos determina la verdad, la eternidad de su palabra. Yo no he venido a abolir, he venido a cumplir. Yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada, porque contra todos estos filólogos, filósofos y teólogos y doctrinas de hombres, necesitamos tomar la armadura de Hashem y levantarnos contra todo ataque del enemigo que pretenda derrumbar o retirar lo que escrito está. No hay duda que a lo largo de la historia, y todos conocemos las épocas de las cruzadas, las épocas de España con la Inquisición, las épocas de los holocaustos en Alemania, y a lo largo del Imperio Romano, la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, los saqueos de todas las riquezas del pueblo de Israel, Babilonia, el exilio del pueblo de Israel. No hay duda, hermano, que a lo largo de toda la historia si ha habido una guerra. Si ha habido una guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y pues a las puertas del Armagedón, como dicen los youtubers. Pero hermanos, si hay algo que se ha levantado en esta historia de los siglos, ha sido una guerra contra la Kadosh Torah. Ha habido miles de hombres e imperios tratando de destruir lo que está escrito. Se han quemado millones de textos a lo largo de la historia en el mundo entero, tratando de ocultar esta palabra. Y sin embargo se han levantado siempre pueblos y remanentes y hombres y mujeres valientes que la guardan, que la protegen. De hecho, justamente por eso, y en esto me parece que sí debemos hacer una pequeña pausa, y es recordar que cuando nosotros venimos a Torah, veníamos en el primer 1, pasamos al nivel 2, entramos al nivel de Torah, al conocimiento de la Torah. Amén, gloria a Hashem por esto. Pero de ninguna manera entramos a una condición de judaísmo o de judaizarnos.
Es necesario hacer claridad que esta palabra tan en boga como anular Shabbat o anular la Torá o anular el antiguo pacto, como lo están haciendo o se han hecho a lo largo de la historia, pues igualmente la palabra judaísmo es muy utilizada en nuestros medios. Y dice, es que ustedes se judaizaron, ahora usan un talí, usan un shofar, ahora ustedes en la Torá, ustedes practican las fiestas del Antiguo Testamento que ya fueron abolidas. No, mis amados hermanos, ven cómo la palabra eternidad está tan mal entendida en nuestros días. Entonces, clarifiquemos de paso la expresión judaísmo de una manera básica. Nuestros hermanos de Judá, dentro de las 12 tribus de la casa de Israel, tenemos en Israel y en muchas partes del mundo la tribu de Judá. Están vivos hasta nuestros días, se han conservado, Hashem así le plació que estén ahí. Y gloria al Eterno por todos nuestros hermanos judíos que están hoy presentes. Obviamente, mis hermanos, que dentro de la línea judía, pues tenemos algunos judíos ortodoxos, ultraortodoxos, entre muchas otras líneas del judaísmo. Pero lo importante a donde quiero llegar es recordar que esta línea judía conservó, por favor présteme mucha atención, ¿qué quiero resaltar de nuestros hermanos de Judá? Que ellos nos guardaron, protegieron con su vida a lo largo de los años, en medio de Inquisición, en medio de Holocausto, en medio de todas las guerras, han guardado, han conservado y han perdurado hasta nuestros días el hecho de que podamos tener hoy en nuestras manos este documento. Es lo que tenemos que evidentemente resaltarle a los hermanos de Judá. Ahora, que en el camino de la línea de su vida, en esa línea que ellos han traído hasta nuestros días, perdieron el norte, o tal vez podría decir mejor, perdieron el este, perdieron la dirección de Mashiach. Ese es otro tema. Es decir, que ellos no reconocen a Yeshua HaMashiach. Para ellos, muchos es Yeshua, Jesús, comillas, es un buen hombre, fue un buen hombre, fue un profeta, pero no el Hijo de Dios. Y mucho menos el Ejad con Adonai, mucho menos. Pero lo interesante, hermanos, yo procuro día a día ver, escuchar, leer, oír cánticos hebreas del pueblo judío y me estremece cuán grande es su adoración a Hashem, cuán grande es su adoración para el Mashiach. Y hablan del venir de Mashiach y esperamos a Mashiach. Y ellos y nosotros estamos esperando el regreso de Mashiach. Entonces yo me pregunto, ¿y entonces cuál es el problema? ¿Por qué no lo reconocen? Ese es otro tema que tendremos que tratar en otro momento. Pero por ahora, mis amados hermanos, valoremos en nuestros hermanos de Judá, que han perdurado, repito, y han conservado hasta nuestros días la Kadosh Torah. Ahora, judaizarse no significa usar un talí, no significa usar una kipa, no significa estudiar Torah, no significa celebrar convocatorias. No, mis amados hermanos, judaizarse significa el negar a Yeshua HaMashiach. Esto es judaizarse. Que lastimosamente pues muchos hermanos vienen a Torah, empiezan a seguir gentes en líneas ortodoxas, por ejemplo, y terminan igual que los hermanos de Judía, la comunidad judía, negando a Yeshua HaMashiach. Estos casos los hemos visto creo que en todos nuestros países. Y aún personas que conocemos, empezaron bien, empezaron a estudiar Torah, gloria al Eterno, amén. Pero repentinamente niegan a Yeshua, niegan a Mashiach. Es más, una de las maneras como lograr una ciudadanía de Israel, cuando tú vas a Israel y te inscribes en una yeshiva para estudiar Torah, para aprender el hebreo y todo lo demás, uno de esos requisitos es negar a Mashiach. Si quieres la ciudadanía, debes negar a Mashiach. Por favor. Y por supuesto, y conozco de hecho el caso de personas cercanas que lo han hecho, que han negado a Yeshua HaMashiach para obtener un documento, un legal, migratorio en esa nación. Entonces, mis amados hermanos, nosotros quienes hoy estudiamos Torah, quienes practicamos las convocatorias, santas convocatorias de Levítico 23, empezando por el Shabbat,
no somos judaizantes. Todo lo contrario, amamos, reconocemos, exaltamos y glorificamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, y reconocemos su ejad, su unidad con el Padre, a través del Ruach HaKodesh, por supuesto. Entonces, mis amados hermanos, como vemos, no se trata de un asunto de cultura, se trata de una identidad. Por favor, dígalo conmigo, mi identidad. Cuando yo establezco mi identidad como hombre de la casa de Israel, entonces ahora sé con decisión que realmente Hashem ha cumplido su propósito y todas las familias de la tierra pasaremos sin lugar a dudas a alcanzar ese propósito que Él nos ha propuesto. Mis amados, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos en contados segundos. Querido hermano, querida hermana, gracias por estar viendo el video del día de hoy aquí en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28 e Israel Casa Integral. Estamos muy felices y contentos de saber que estás disfrutando de este material. Si algunos de ustedes a lo mejor nunca se han dado la oportunidad de estudiar más acerca del conocimiento de la raíz de nuestra fe, te invitamos a que nos escribas lo más pronto posible. Aquí queremos que tú crezcas espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Adonai, del avivamiento que comenzó hace 2000 años atrás, donde Yeshua, el Mesías, vino y nos dijo, vayan y prediquen estas buenas nuevas a toda parte del mundo. Ese conocimiento y esa palabra nunca ha cesado de ser. Ahora el Eterno ha llamado a esas ovejas perdidas de la casa de Israel a que regresen a casa, a que regresen al conocimiento de la palabra de Adonai. Te invitamos a que formes parte de este remanente, de este avivamiento de hombres y mujeres que defienden los estatutos y preceptos de la palabra y que entienden muy bien el contexto cultural de la palabra. Si te interesa este conocimiento de la palabra de Hashem, de Adonai, y quieres estudiar, quieres estar detrás de un profesor, de un líder que va a estar muy dedicado en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos escribas a israelcasaintegral@gmail.com. israelcasaintegral@gmail.com. Escríbanos por allí o también por medio de WhatsApp al número +1 828 712 9936. +1 828 712 9936. Escríbenos para inscribirte al estudio bíblico Maná. Necesitamos en estos tiempos, en todos estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, hombres y mujeres que sepan muy bien lo que la palabra de Hashem dice. ¿Para qué? Para enseñarla a otros, para verdaderamente entender las palabras de Yeshua cuando caminaba con sus discípulos. Y muchos de nosotros a veces nos hemos hecho la pregunta, ¿qué quería decir el maestro con estas palabras? Vamos a averiguarlo en Estudio Bíblico Maná. Escríbenos, contáctanos en el día de hoy. Sigamos disfrutando del video del día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Pastor Camilo Alfaro. Muy bien. Mis amados, en el proceso que llevamos de esta semana, repito, vimos la definición de eternidad y sempiterno a través del diccionario. Segundo paso, entramos a ver la definición de los versos bíblicos a la luz de la palabra. Leímos más de 20 versículos, hay más de 50 versículos bíblicos, seguramente más, que nos hablan de eternidad, de sempiterno. Hicimos la introducción allí. Dejamos una tarea en el Salmo 119, que lo consideraremos también en lo que vamos de esta semana. Y hoy, ya en la parte final, quiero enfocarme por un momento en el libro de Devarim. Por favor, acompáñeme al libro de Deuteronomio en el capítulo 13. Libro de Deuteronomio en el capítulo 13, Devarim capítulo 13. Dice este texto, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y no te anunciare señales o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños. Porque Adonai vuestro Elohim os está probando para saber si amáis a Adonai vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿De qué nos está hablando? De las palabras de Éxodo capítulo 20. Y en pos de Adonai vuestro Elohim andaréis.
a Él temeréis. Guardaréis sus palabras y escucharéis su voz, y a Él serviréis y a Él seguiréis. Para los primeros siglos de la humanidad, ya cuando llegues al siglo XX, al siglo XXI o al siglo XXII, pues ya no te preocupes que ya para ese tiempo no existiré. ¿Será acaso esa la interpretación de esta lectura según los grandes maestros teólogos que conocemos hoy? No creo que sea la lectura que la palabra nos está entregando. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Adonai vuestro Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Adonai tu Elohim te mandó que anduvieras, y así quitarás el mal del medio de ti. Esta expresión aquí literalmente es extremadamente fuerte. Es decir, todos aquellos que se han levantado a lo largo de la historia teológica, que han provocado este caos de apartarnos de la Torá, de apartarnos de sus palabras, de apartarnos de sus convocatorias, de no recordar el día de reposo, de no vivir conforme a lo que escrito está, dice la palabra, debe ser muerto. Y no es que esté provocando aquí una guerra, ni esté provocando salir a causar daño, ni pánico. Por favor, en esto tenemos que ser prudentes. Estoy leyendo textualmente lo que la palabra dice, pero palabras más. Es decir, a estos no los puedes oír. Cada vez que los encuentras aquí en YouTube, cada vez que los encuentras ahí haciendo mención de que esto no es, que no, que el diezmo no, que la Torá no, que el Shabbat no, pues mi amado, elimínalo. Pastor, ¿qué está diciendo? Elimínalo, delete. Toma tu computer, toma tu tablet y elimínalo. Sal de ahí. No contamines tus oídos. Recuerden que recientemente vimos el Parashat Shoftim, jueces y policías. Debemos tener jueces y policías judiciales, dice la Torá, en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestro olfato, en el gusto, en el tacto, en los 5 sentidos, para digerir la palabra pura, limpia, sana, y no estar permitiendo que estos soñadores y profetas estén hablándonos tantas cosas en contra de lo que escrito está. Y si te incitare tu hermano o hijo de tu madre, o tu hijo o tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciéndote en secreto, vamos y sirvamos a ídolos ajenos que ni tú ni tus padres conocieron, de los ídolos de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo cubrirás. Es decir, hermano, tenemos que ser radicales en este tema. Radicales. Hay un cántico allá en el nivel 2 que dice, Señor, hazme un radical, como el águila al volar. Hazme un radical. Tenemos que ser radicales, hermanos. Si yo escucho a alguien que me viene con una teoría, con una doctrina, como que la Torá no existe, como que la Torá fue abolida, como que el nombre de es Jesús y no es Yeshua, y esas polémicas, y que usted todavía celebra las convocatorias, y que ya el padre Abraham, Isaac y Jacob, ya eso no existe, ya ellos murieron, ya eso es tiempo pasado. Hermano, por favor, lea, como dirían en mi país, lea, instrúyase, por favor. No permitas que seas bombardeado con el pensamiento de hombres, con doctrinas de hombres, con pensamientos humanos, lejos del propósito de la verdad. Le apedrarás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Adonai tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Wow, este texto, permítanme por favor un segundo, me gusta subrayar, tengo que subrayarlo. ¿Por qué en particular? Porque conozco hermanos que han estado vinculados con Torá, y no voy a decir particularmente con Israel Casa Integral. Conozco hermanos que se han vinculado a Torá en Casa de Israel, en cualquiera de las naciones o ministerios, buenos ministerios de Torá. Gloria al Eterno por estos buenos ministerios de Torá. Gloria al Eterno por este ministerio de Had. Gloria al Eterno. Pero se presentaron este tipo de hombres y les distraen
y los sacan del verdadero propósito de Hashem. Y los llevan hacia corrientes filosóficas o filológicas y pretenden evaluar y analizar la Biblia con el sentido de la mente del hombre. ¿Y cómo el hombre puede estudiar la mente de Adonai? Por favor, es una pregunta que tenemos que formularnos. ¿Cómo un ser humano, cómo un hombre profesional académicamente hablando puede pretender siquiera estudiar la mente de Hashem? Cuando para él un día son como 1000 años y 1000 días, y un año, o un día como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cómo la mente del hombre puedes considerar la mente de Hashem? Entonces hoy tenemos los doctores PhD de teología que dicen, esto fue abolido, ya esto no tiene parte con nosotros, porque hoy estamos en el siglo XXI y tenemos una nueva era teotestamentaria de la gracia y del favor de Adonai, o de Dios, como quiera. Por favor, leamos Deuteronomio 13, porque nos va a llevar a confrontarnos en situaciones muy difíciles. La Torá nos enseña que no podremos añadir ni por supuesto retirar nada de lo que escrito está. Por tal razón, la lectura y la escritura debe ser tal cual escrito está, tal cual escrito está. Y esto tiene que ver incluso con las traducciones bíblicas, esto tiene que ver con algunas traducciones e interpretaciones bíblicas. Por eso, cuál importante que nos acompañemos de un diccionario, un original, un hebreo o una versión hebraica. No leo la versión hebraica, la tengo aquí a disposición para mi estudio personal. No la leo con ustedes, hermanos, porque no quiero complicarnos un poco el tema con el hebreo, pero quiero que lo hablemos en español y que lo hablemos claro en nuestro idioma. Cuando manejemos mejor el hebreo, seguramente lo consideraremos. Entonces nos prohíbe que evidentemente la Torá y la Biblia caigan en el procedimiento de hombres que pretenden filológicamente o teológicamente o filosóficamente o motivacionalmente o incluso desde el punto de género, cambiar que Adonai hizo al hombre y a la mujer, y ahora las versiones modernas dice que Adonai hizo a un hombre y a un hombre, a una mujer y a una mujer. Por favor, por favor, por favor. Así es que no podemos, repito, ni agregar ni quitar. Y entonces la pregunta es, ¿por qué hoy tantos sabios rabinos, amén, gloria al Eterno por los rabinos que tienen sabiduría y son temerosos de la palabra, nos entregan tantos estudios y estudios y estudios? ¿Sería entonces factible, mis amados hermanos, que en algún momento la palabra de Dios tenga cambios? ¿Cuál será el motivo verdadero para que no se pueda ni agregar ni quitar absolutamente nada? Repito, estamos hablando de la eternidad, y lo que fue escrito para ayer, para hoy y para siempre. Vemos entonces claramente, mis amados hermanos, que nada se podrá agregar ni quitar, nada se podrá anular y nada se podrá cambiar. Escrito está. Grábate esta palabra en tu corazón. Escrito está. Cuando decidimos que no se puede anular absolutamente, este concepto definitivamente nos muestra que lo que escrito está a través del proceso de Moshe, a través de los años del pueblo de Israel, a través de los profetas, a través de todos los hombres que escribieron los libros debidamente inspirados hasta nuestros días. Esta Torá está absolutamente protegida y guardada contra todo tipo de religión, contra todo tipo de influencia interna, externa, política, económica, social, militar, arqueológica, geográfica o cualquier misticismo o cualquier ciencia de las ciencias de los hombres. Nada de esto puede cambiar o alterar lo que escrito está. Y es importante entender que esta palabra tiene la vigencia desde siempre, desde la eternidad y para la eternidad. Cielo y tierra podrán pasar, pero mi palabra no pasará. Así es que para aquellos que sostienen que definitivamente nos podemos dar la elección de hacer cosas a mi manera, pues esa elección creo que no es muy práctica, hermanos. ¿En qué sentido? Y cerremos ya, creo que estoy en los minutos finales. 2 minutos. Una polémica más que tenemos entre tantas polémicas, youtuber, entre tantas.
el comer o no comer cerdo, por ejemplo. El comer o no comer cerdo. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que no lo comamos, que no lo debemos consumir, porque no es un alimento purificado, es un alimento inmundo, es un alimento que no agradó. Usted se preguntará, pero entonces, ¿por qué Hashem lo creó? Si Hashem lo creó y todo lo que creó es bueno, ¿por qué creó el cerdo y no lo podemos comer? Bueno, ¿por qué lo creó? Porque el cerdo cumple una función dentro del sistema de la vida, cumple una función. Es el que consume toda la basura, toda la porquería, toda la inmundicia. Y si tú decides alimentarte de toda la inmundicia que consume el cerdo, pues entonces tu cuerpo estará contaminado con esa inmundicia. Son cosas tan sencillas y elementales. Alguien me dijo algún día, pero es que pastor, es que un chicharroncito, una carnecita, ¿eso es algo delicioso? Sí, exactamente tal cual como el pecado. El pecado no lo debemos concebir ni permitir. Pero el pecado puede ser deleituoso, el pecado tiene sus gustos, sus sabores y como lo quieras llamar. Pero Adonai dijo, no pecaréis. Asimismo, nosotros no podemos elegir si decido o no el comer o no comer. En estas líneas escritas por Hashem, la palabra es absolutamente textual, literal. No comeréis comidas inmundas. Y Levítico nos habla con detalle, con absoluto detalle, de todos los alimentos que no debemos consumir. Así es que, mis amados hermanos, continuaremos el día de mañana. Espero que el tema, y vamos apenas comenzando semana, vaya siendo de su interés y nos vaya abriendo nuestros corazones para profundizar. No se queden nunca con unas cuantas palabras del día. Por favor, profundice en su estudio personal. Le invito, hermano. Hoy tenemos muchas herramientas disponibles. Esto del Internet ha sido una maravilla cuando lo usamos debida y apropiadamente para nuestra instrucción y nuestro crecimiento espiritual. Por supuesto, discerniendo también el material y discerniendo a los autores y discerniendo a los presentadores de los temas, pero sí podemos elegir adecuadamente alimento puro para poderlo recibir. Shalom, mis amados hermanos, su hermano Pastor Roberto Alfaro desde la ciudad de Cherryville, Israel Casa Integral. Muchísimas gracias. Gracias de paso, además, por sus mensajes del día de ayer. Recibí muchos mensajes, hemos regresado, hemos estado un poco atareados, pero aquí estamos. Gracias por su apoyo, gracias por compartir este mensaje. Compártalo, por favor, con sus amigos y aún con sus no amigos, con sus creyentes y aún sus no creyentes. Compártalo, porque la palabra nunca volverá vacía. Es un privilegio servir a nuestro amado Adonai. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.